¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Bueno, las presentaciones del caso ya fueron realizadas y el tema que vamos a discutir el día de hoy es el que se refiere a la interrupción de la prescripción adquisitiva, del plazo de la prescripción adquisitiva y también el referido a la pacificidad de la posesión. Un aspecto terminológico que hay que abordar en este punto es que el tema que vamos a desarrollar en cuanto a la interrupción de la prescripción es en concreto el de la interrupción civil de la prescripción. Vamos a ver más adelante que el Código Civil contempla dos formas de interrumpir la prescripción adquisitiva. Una forma llamada interrupción natural y otra forma llamada interrupción civil. La interrupción natural se da principalmente por la pérdida de la posesión. Una persona está en posesión de un bien y deja de estar en posesión, le arrebatan el bien, hay un despojo, o simplemente se retira del bien, interrupción natural. Sin embargo, por razones que implican que la persona no pierde la posesión, pero que esta posesión deja de ser idónea para adquirir el bien por prescripción adquisitiva, en estos casos vamos a hablar de interrupción civil de la prescripción, ¿no? Supuestos en los cuales, sin perder la posesión, esta posesión deja de tener las características idóneas para poder adquirir la propiedad con el paso del tiempo. Otro aspecto también, antes de entrar a los objetivos de esta clase, es que este tema es un tema de relevancia actual, es un tema importante porque, como quizás sepan, el próximo mes se va a realizar el 11º Pleno Casatorio Civil, que ya ha sido convocado por la Corte Suprema de Justicia. En el 11º Pleno se van a decidir aspectos vinculados a la interpretación de la prescripción adquisitiva. Aspectos como la valoración de los requisitos que tienen que tener las personas para poder adquirir el bien por prescripción adquisitiva, estándares de prueba. Se van a discutir aspectos como la adquisición mediante prescripción adquisitiva de predios que pertenecen al Estado. El concepto de pacificidad en la posesión. El tema de interrupción de la prescripción adquisitiva. Todos estos aspectos se van a discutir en el nuevo 11º Pleno Casatorio Civil. Y justo dos de los temas que van a discutirse van a ser abordados el día de hoy, ¿no? El que se refiere al concepto de posesión pacífica y aquel concepto que se refiere a la interrupción civil de la prescripción, ¿no? El Pleno dice que van a hablar sobre la interrupción de la prescripción. Deberían puntualizar nada más que se refieren a la interrupción civil de la prescripción adquisitiva. Entonces, estos son los objetivos que vamos a intentar abordar el día de esta clase. Primer objetivo, analizar si las comunicaciones extrajudiciales son idóneas para interrumpir el cómputo de la prescripción, el cómputo de la usucapión. Estas comunicaciones, por ejemplo, extrajudiciales, por ejemplo, cartas notariales o una carta simple, si estas comunicaciones cumplen con las características para poder interrumpir el plazo de prescripción. No hay discusión en la doctrina, no hay discusión en la jurisprudencia que el emplazamiento con una demanda interrumpe el plazo de prescripción, lo interrumpe. Pero no tenemos una norma que regule el supuesto en el cual una carta notarial es cursada a la persona que está en posesión del bien y esa carta pueda surgir o pueda surtir algún tipo de efecto interruptivo. De hecho, como vamos a evidenciar más adelante, existen posiciones encontradas en la propia jurisprudencia. La Corte Suprema tiene dudas respecto a las características que tienen que tener estas cartas notariales y a los efectos que producen. Han habido inclusive plenos jurisdiccionales en las cuales se ha intentado abordar esta temática. Posiciones de doctrina, posiciones de jurisprudencia, pero aún sin llegar a un consenso. Esto se busca resolver en el 11º Pleno Casatorio Civil. Sobre este primer objetivo, yo lo que busco es, primero, explicarles desde mi punto de vista, porque esto ha sido materia de un artículo que yo he desarrollado, de ser posible se lo voy a alcanzar a los miembros de la organización para que pueda compartirlo con ustedes, y también las sentencias que pueda citar. Entonces, yo considero que este problema respecto a la interrupción
tiene un origen histórico, tiene un origen respecto a la mala técnica legislativa que ha tenido el legislador peruano de 1984. Y es un problema que, como van a poder ver más adelante, se debe a una mala importación de normas. Segundo objetivo, analizar si es posible aplicar analógicamente las reglas de la prescripción extintiva a la prescripción adquisitiva. No existe una norma, como les digo, no existe una norma dentro de la prescripción adquisitiva que indique que la comunicación extrajudicial, las cartas notariales, cortan el plazo de prescripción. No hay una norma al respecto, hay un vacío legislativo. Pero ¿qué pasa en este caso? Pasa que tanto la jurisprudencia como la doctrina buscan llenar ese vacío mediante la analogía. Lo que ellos establecen es que las normas de la prescripción extintiva o ya también llamada prescripción liberatoria pueden ser aplicadas analógicamente a la usucapión. De manera que si nosotros vemos las normas de la prescripción extintiva, es causal de interrupción de la prescripción extintiva el hecho de que la persona, el acreedor, solicite al deudor extrajudicialmente el pago de la deuda. Es decir, si una persona tiene una creencia en su favor, tiene una deuda que deben pagarle y va computándose el tiempo y antes de que prescriba esa deuda, esa persona extrajudicialmente le dice al deudor, deudor, págame, en ese momento se interrumpe la prescripción extintiva de ese derecho de crédito. De manera que lo que busca o lo que ha intentado hacer la jurisprudencia y lo que ha intentado hacer la doctrina es que se pueda aplicar analógicamente esa regla. Pero como ustedes saben, para aplicar analógicamente una norma a otra, tiene que haber semejanza entre la norma que nosotros vamos a importar y el otro supuesto de hecho que tiene un vacío normativo. Tiene que haber una semejanza entre las dos instituciones. Por eso que cuando intentemos resolver este segundo objetivo, vamos también a preguntarnos si existe una semejanza sustantiva, existe una semejanza conceptual entre la prescripción extintiva y la usucapión o la prescripción adquisitiva, ¿no? La semejanza no puede ser que las dos se llaman prescripción adquisitiva, prescripción instintiva. No, la semejanza tenemos que buscarla en el contenido de si estas instituciones en verdad se parecen, si en el fondo se parecen, ¿no? Y finalmente vamos a analizar el concepto de posesión pacífica. El concepto de posesión pacífica también es un concepto que ha sido materia de debate en los últimos años y va a ser materia de debate también en el 11º Pleno Casatorio Civil. Con esto ya estaríamos listos para poder recibir la sentencia del 11º Pleno. Ahora, no creo que la sentencia salga en octubre. El Pleno se ha convocado, mejor dicho, la vista de la causa se ha convocado para el 25 de octubre, si mal no recuerdo. Pero el 25 se van a discutir las posiciones de los amicus curiae, ¿no? Las posiciones de los amigos de la Corte, se van a confrontar las posiciones entre ambas partes del proceso, pero la sentencia esperemos poder tenerla en un plazo prudencial, ¿no? Y que no pase quizá lo mismo que ocurrió con el 8º Pleno Casatorio, ¿no? Que tuvimos la audiencia por, no sé, que habrá sido el año 2018 por allí, o 2016 incluso, ¿no? Y esperamos 4 años para tener la sentencia del 8º Pleno, una materia bastante discutible en realidad, ¿no? Vamos a abordar estos 3 puntos. Y el concepto de posesión pacífica es un concepto que está relacionado a estos aspectos que les he mencionado previamente. Cuando nosotros vamos a ver la jurisprudencia, vamos a ver cómo las cortes se organizan para poder resolver estos problemas, vemos que la pacificidad es muchas veces malentendida y se discute la pacificidad con motivo de las cartas notariales. Una pregunta constante de estos plenos jurisdiccionales es: ¿la carta notarial afecta o no afecta la pacificidad? ¿Qué cosa es poseer el bien de manera pacífica, ¿no?
y si es que yo solicito la devolución del bien, esa posesión deja de ser pacífica. Ahora, hay una posición ya asumida por la Corte Suprema, si bien esta posición no está en un precedente vinculante, pero sí está dentro de un pleno casatorio civil. Me refiero al segundo pleno casatorio civil, ¿no? El segundo pleno casatorio civil de la Corte Suprema que intentó, bueno, que resolvió el problema sobre la adquisición de un bien por parte de coposeedores. Y durante el desarrollo de la sentencia, durante la parte considerativa, los llamados obiter dictum de la sentencia, la Corte Suprema señala la posesión pacífica alude a una posesión que en los hechos, en el plano material, no es materia de controversia. No ha habido violencia en la posesión. Pacificidad es ausencia de violencia. Entonces, en principio, según esa definición de la Corte Suprema, debería estar zanjado el problema, no debería estar zanjado el asunto de si las cartas notariales interrumpen la pacificidad. Porque lo podríamos plantear de la siguiente manera. ¿Las cartas notariales suponen que existe violencia respecto a la posesión? Y la respuesta es no. En los hechos puede ser una posesión pacífica al margen de la carta. Entonces vamos a buscar cuáles son los alcances de la pacificidad y cómo se van a relacionar las cartas notariales respecto a esto, ¿no? Bien, pasamos. Aplicación de las reglas de la prescripción extintiva a la usucapión. Vamos delineando cuál va a ser el problema. Un problema del Código Civil vigente es que incurre en vacíos que no presentaban sus predecesores. Este es un aspecto que quiero que quede muy claro en esta ponencia. Esta discusión respecto a la naturaleza de interrupción de las cartas notariales solamente es de este código. Ese problema no existía antes. En el código del 36 y en el código del 80, y en el código de 1852 no existía este problema. Este problema nace con motivo de un vacío legislativo que ha tenido el actual legislador del Código Civil de 1984. Premisa 1. ¿Cuál es el problema que tiene el Código del 84? No elige regular a la usucapión y a la prescripción adquisitiva en un solo título. Y no dispone que las reglas de la prescripción extintiva aplican supletoriamente a la usucapión. Para explicar y entender esto, vamos a la pizarra un momento para poder que se pueda dilucidar bien este sistema. Si nosotros vemos en el derecho comparado, vemos que hay dos formas de resolver este problema respecto al efecto interruptivo de las cartas notariales y respecto a la relación que tiene prescripción adquisitiva con prescripción extintiva. Hay dos formas de abordar el problema. Una forma es como han hecho en Francia. Y otra forma es, digamos, como han hecho en Italia. Dos formas de poder resolver el problema. Bien. En Francia, ¿cómo ocurre esto? En Francia, dentro de su código civil, tienen una sección llamada de la prescripción. De la prescripción. Y dentro de este acápite de la prescripción, se abordan disposiciones generales y se regulan dos especies de prescripción. Este es el Código Civil clásico, el de 1804. Dos instituciones de prescripción, extintiva y prescripción adquisitiva. Ambas están reguladas dentro de un mismo capítulo. De manera que si alguien tiene alguna duda, por ejemplo, en la prescripción adquisitiva tengo dudas respecto a qué normas aplicar, me voy a la parte general que está dentro de este mismo capítulo. ¿Y en Italia qué se hace? En Italia está la prescripción extintiva. La prescripción extintiva
Y en otro libro aparte, no está en el mismo capítulo, aparte, en el libro de reales, está la adquisitiva. Están separados. Pero, ¿cuál es la característica? ¿Cuál es la peculiaridad y la solución que se brinda aquí? Que dentro de la prescripción adquisitiva hay un artículo que dice se aplica supletoriamente. Supletoriamente las reglas de la extintiva. Hay una remisión. ¿Ya? Entonces, aquí podemos ver cómo dos experiencias distintas solucionan, abordan primero el problema de maneras distintas, de perspectivas distintas, pero ambos solucionan el problema. Si yo tengo dudas en la prescripción adquisitiva sobre qué reglas voy a aplicar aquí en el Código Civil francés, me remito a las disposiciones generales de la prescripción, están en el mismo capítulo. Aquí están separados, capítulos distintos, pero si yo tengo dudas respecto a qué reglas voy a aplicar, hay una norma dentro de la propia prescripción adquisitiva que dice, si yo tengo dudas, aplico supletoriamente las reglas de la prescripción extintiva. ¿Ya? Entonces, de esa manera hay una coherencia, ya sea que se regulen en un mismo capítulo y no haya ninguna discusión respecto a las instituciones comunes y a las normas comunes que van a tener, o que se quiera regular de manera separada, pero que exista una remisión. Y como vamos a ir viendo más adelante, el Perú ha oscilado entre uno y otro sistema. En 1852, el primer código que tuvimos adoptaba este sistema francés. Un solo capítulo de la prescripción extintiva y adquisitiva. Código Civil del 36 abordó este sistema. Instituciones separadas, pero una norma que dice supletoriamente. Ahora, ¿qué posición adopta el Código Civil del 36? Perdón, del 84, el Código Civil vigente. Ninguno de los dos. El Código Civil del 84 regula de manera separada ambas instituciones, pero sin tener este artículo. Sin el artículo que dice aplican supletoriamente. Entonces, cuando están separados, están regulados de manera separada. Entonces, cuando una persona tiene un problema, cuando el intérprete tiene un problema, dice, estoy acá, prescripción adquisitiva, ¿qué normas le aplico? No hay una remisión. No hay una remisión a las normas de la extintiva, ¿no? Ese es el gran problema del Código del 84. ¿No? Volvemos a las diapositivas. Bien, ya pasamos a ver a la siguiente. Aplicación de las reglas de la prescripción extintiva a la usucapión. Si bien ambas opciones de política legislativa resultan cuestionables a nivel dogmático, porque hay diferencias entre la prescripción extintiva y la prescripción adquisitiva, lo importante de estos dos criterios que les he explicado es que resuelven un problema, ¿ya? Al margen de la discusión doctrinal que puede existir, al margen de la discusión de si ambas instituciones deberían estar reguladas juntas, al margen de la discusión de si ambas instituciones comparten características comunes, lo importante es que para el operador jurídico, estos dos sistemas que presentamos hace un momento resuelven el problema. En cambio, el Código Civil del 84 no resuelve el problema, al contrario, crea un problema que no existe en otras experiencias, ¿no? A regular de manera separada ambas instituciones y sin una norma en la prescripción adquisitiva que se remita a las reglas de la extintiva. Lo que es curioso es que el proyecto normativo previo, antes de que exista el Código Civil de 1984, el Código vigente, existió una propuesta de reforma del libro de derechos reales, elaborada por la Comisión Reformadora del Código Civil del 36. Esta comisión de reforma, en la parte de reales, estuvo a cargo de la profesora Lucrecia Meisch von Humboldt. Y ella, en su propuesta, sí regula esta situación. Sí regula en un artículo en concreto de la prescripción extintiva la diferencia entre interrupción civil e interrupción natural. Sin embargo, esta propuesta, por distintas razones, no fue tomada en consideración al momento de la emisión del Código Civil vigente.
porque si no, con eso se solucionaría el problema, ¿no? Pero vamos a ver más o menos cuál era la propuesta que planteaba la profesora Mesh von Humboldt. Interrupción del término para usucapir. Interrupción del plazo para usucapir. Se interrumpe el término para usucapir si el poseedor perdió la posesión o fue privado de ella, pero cesa ese efecto si la recupera antes de un año o si por sentencia se la restituye. Interrupción natural, ¿no? Interrupción natural. ¿Por qué se pierde la posesión? Se interrumpe por notificación de la demanda u otro género de interpelación judicial, salvo que el actor desistiera de ella o ésta fuera desestimada. Si existe un desistimiento de la demanda, esta interrupción deja de producir efectos. Si la demanda es desestimada, deja de producir efectos también el acto interruptivo. Si el poseedor reconoce expresamente por escrito o por hechos indudables el derecho de la persona quien prescribe. Este es otro aspecto, que debería ser materia de discusión en el Pleno. El Pleno, vamos a verlo, yo estoy seguro, casi seguro que va a ser así. Al momento de abordar a la interrupción de la prescripción, solo va a abordar interrupción civil. No lo dice, pero solo va a abordar interrupción civil. Y cuando aborda interrupción civil, solamente va a abordar cartas notariales. Si la carta notarial interrumpe o no interrumpe. Pero interrupción civil no solo son cartas notariales. Interrupción civil también tiene que ver con la aceptación del poseedor. Es decir, si la persona que está en posesión del bien, el futuro usucapiente, si esa persona le acepta al propietario, oye, tú eres el propietario y yo soy un invasor. Si le acepta eso, si le reconoce ese derecho, automáticamente el plazo se interrumpe. Eso no está en discusión todavía en la jurisprudencia, no está en discusión en la doctrina, pero debería estarlo. Ese es un supuesto más de interrupción de la prescripción. Luego vamos a ver que desde mi punto de vista, la Corte quizás suma otra posición, pero desde mi punto de vista, las cartas notariales no deberían interrumpir el plazo de prescripción. La Corte viene tomando otra posición, pero yo creo que no deberían interrumpir. Ustedes deberían manejar las dos. Quizá, bueno, la posición que yo pueda decirles, pero al final todos nos desenvolvemos en el litigio. Yo como litigante tengo que saber, al margen de la posición académica que pueda adoptar, cómo viene resolviendo la Corte Suprema, ¿ya? Ese es un punto. Pero lo que hay que saber es que al margen de las cartas notariales, otro supuesto de interrupción civil de la prescripción es que el poseedor acepte que él no tiene título, o le acepta al propietario que el propietario es la persona que tiene el derecho a estar en el bien. Esto lo podemos usar incluso en un litigio privado, mediante alguna carta, mediante alguna comunicación podemos extraer esa declaración, y podemos utilizarlo como efecto interruptivo. Es un aspecto a considerar. Entonces, ese es otro supuesto considerado como interrupción de la prescripción. La profesora Mesh von Humboldt, en la propuesta que ella trabaja, o que trabajó en el año 82, 2 años antes de que se apruebe el código, no incluye a las cartas notariales. No incluye a las cartas notariales. Y esto tiene una razón de ser. Por cómo en la época en el que ella emitió esa opinión, se veía este problema, cómo se consideraba este problema, ¿no? Bien. Antecedentes del problema en el Perú. El profesor Vidal Ramírez, que es el encargado de la elaboración del libro de prescripción y caducidad, en el Código Civil al fondo hay un libro que se llama Prescripción y Caducidad. Justo yo he trabajado un artículo recientemente para un libro colectivo, donde por los 40 años del Código Civil, donde desarrollo la parte que se refiere a la prescripción y la caducidad, ¿no? Eso se los remito también para que puedan tener conocimiento de ese aspecto o si es de su interés, ¿no? Vidal Ramírez elabora el libro de prescripción y caducidad. ¿Y qué pasa con ello, no? El profesor Vidal Ramírez no indica las razones por las cuales no se incluyó que las normas de la prescripción extintiva se aplican supletoriamente. Sin embargo, solo se limitó a señalar que en el Código Civil ambas instituciones
se diferencian con nitidez. Es decir, para Vidal Ramírez, autor del libro de prescripción y caducidad, no es lo mismo prescripción adquisitiva que prescripción extintiva. Se diferencia. Se aprecia que el profesor Sanmarquino abogaba por la distinción de ambas categorías, por lo que es presumible que consideraba que la interrupción por medio de la demanda debía ser recogida en el libro de derechos reales y no en el libro de prescripción, ¿no? Los propios profesores, seguimos en antecedentes del problema en el Perú, los propios profesores que participaron en la elaboración del Código Civil reconocen que el vacío normativo sobre la interrupción civil debía de colmarse de algún modo. Por ejemplo, Arias Schreiber indica que se propuso la incorporación de un artículo 953A que disponga que son aplicables a la usucapión las disposiciones de la prescripción extintiva, ¿no? Entonces, este problema ya era dilucidado por algunos profesores que comentaban el Código Civil, el Código Civil vigente. Profesores incluso no muy lejos del proceso de reforma ya se dan cuenta que hay un problema con el Código Civil respecto a ese vacío. El silencio de nuestro Código Civil sobre la interrupción ha motivado que actualmente se discuta y se pretende otorgar efectos a las comunicaciones extrajudiciales como medios para interrumpir la usucapión. Un ejemplo de esto es lo que indica el profesor Martín Mejorada, que indica que el tiempo y la inacción justifican la prescripción extintiva, pero esta no se cumple si se produce la intimación, ¿no? Bien. ¿Cómo nace este problema? ¿Cómo nace el problema de emparentar la prescripción extintiva con la prescripción adquisitiva? ¿Por qué están reguladas juntas? En principio, lo que señala el profesor, lo que ha señalado el profesor que elaboró la sección de prescripción y caducidad, el profesor Fernando Vidal Ramírez, es correcto, es cierto. La prescripción extintiva es distinta a la usucapión. En la prescripción extintiva nosotros hablamos de la extinción de un derecho de crédito o la extinción de un derecho en general. Ese derecho se extingue porque el acreedor no lo hace valer dentro de un periodo de tiempo. Tiene un periodo de tiempo para poder demandar ese derecho. Y para evitar que las acciones se hagan eternas, para evitar que cualquier persona luego de 30 años te pueda demandar, te pueda iniciar un juicio, es que existe la extinción de la prescripción extintiva, ¿ya? Pero el propósito es ese, es extinguir un derecho de crédito. Y se justifica también como una suerte de castigo o de sanción a el acreedor negligente que habiendo pasado mucho tiempo, que habiendo pasado 10 años, nunca reclamó su crédito, ¿ya? Se impone también como un castigo. Mientras que en la prescripción, digamos, la prescripción extintiva, la base es el castigo a la negligencia del deudor, del acreedor. El acreedor fue negligente. Sin embargo, en la prescripción adquisitiva, el centro de la institución recae sobre la conducta del poseedor. El poseedor que genera riqueza social con motivo de su posesión. Posesión que luego de un tiempo va a poder serle reconocida ya como un derecho de propiedad, ¿ya? Entonces allí el fundamento es distinto. Tienen en común el paso del tiempo y este rasgo común hizo que durante la etapa previa a la elaboración de los códigos civiles europeos, la etapa de la Edad Media, aquellas personas o aquellos juristas que comentaron el derecho romano, al momento de enseñarlo en las aulas universitarias, emparentaron ambas instituciones tomando el tiempo como un elemento común. Dicen estos juristas que el tiempo, o muchos de sus libros empiezan así, ¿no? El tiempo sirve para adquirir derechos y para extinguir derechos. Cuando el tiempo te permite adquirir un derecho, es la prescripción adquisitiva. Cuando el tiempo te permite extinguir un derecho, es la prescripción extintiva. Nosotros incluso esa definición la vemos en manuales clásicos de prescripción extintiva, ¿no? Lo vemos en el manual de Vidal Ramírez, lo vemos en el manual de Marcial Rubio Correa, o sea, esta definición incluso sigue siendo tomada en cuenta. Entonces, como se decía en la Edad Media, que el tiempo sirve para ambas cosas, para adquirir y para extinguir,
se los regula cuando se emiten las primeras codificaciones de una manera unitaria. Tiempo, adquieres y extingues. Y esta acción de adquisición y extinción, con estas dos vertientes de adquirir y extinguir, se llama prescripción. Por eso que el Código Civil francés, que es el primer código que regula estas instituciones, va a regularlas en un título único. Como les expliqué hace un momento, ¿no? Como les expliqué que habían dos formas de entender el problema, el Código Civil francés, la primera solución que se le da a la relación de estas instituciones es agruparlas en un título único, ¿no? Título único de la prescripción. Bien, seguimos, antecedentes. La regulación conjunta de ambas instituciones obedeció a una toma de posición doctrinal del legislador francés. Bien, en esta obra de este autor, Jean Domat, es un autor francés, podemos apreciar esta unificación, ¿no? Dice, las mismas razones que han dado lugar a que se adquiera la propiedad por medio de una larga posesión han motivado asimismo el establecer que toda clase de derechos se pierdan por prescripción. Así, un acreedor que ha dejado de reclamar su crédito durante el tiempo prefijado por la ley pierde el derecho de pedirlo, quedando por lo mismo desobligado el deudor, ¿no? Dice este jurista que son las mismas razones por las cuales adquieres un derecho, son las mismas razones por las cuales se extingue un derecho, por el paso del tiempo. El Código Civil francés toma de la obra de Domat la unificación de ambos regímenes. Sin embargo, desde inicios del Código Civil francés, esta decisión no ha estado exenta de críticas. Aquí podemos ver que incluso un jurista del siglo XIX, del 1800, ya criticaba esta opción. ¿Por qué criticaba esta opción? Porque al margen de lo común del paso del tiempo, ambas instituciones en el fondo son distintas, tienen características distintas. Por eso que criticaba esta posición, ¿no? Una doctrina más reciente, y ya juristas franceses un poco más recientes traducidos al castellano, señalan lo siguiente, ¿no? Una doctrina más reciente indica que la prescripción extintiva y la usucapión, pese a lo regulado en su propio código, ellos están comentando su propio código, están lejos de regirse por reglas uniformes, y que esta falta de distinción hace que sea necesario que se excluyan de los supuestos de interrupción civil de la usucapión aquellos destinados al solo cumplimiento de créditos, siendo aplicable el usucapión solo la citación judicial dirigida al poseedor. Esto es relevante, ¿no? Siguiente, en la misma línea, Josserand, otro jurista, destaca que actos como el mandamiento de pago, o sea, el requerimiento de pago, y el embargo, solo están reservados para interrumpir la prescripción de los créditos, mientras que únicamente las situaciones judiciales pueden entenderse como verdaderos medios idóneos para interrumpir la usucapión, ¿ya? De manera que nosotros, incluso con juristas franceses mucho más recientes, más modernos, podemos ver que esta discusión respecto a si le aplican o no le aplican las reglas de la prescripción extintiva, en concreto si las cartas notariales o comunicaciones extrajudiciales pueden interrumpir la prescripción, los juristas franceses, en el que su código regula a ambas instituciones en un solo capítulo, pese a que los regula en un solo capítulo, se aplican en tanto fuese pertinente, en tanto fuese adecuado. Y haciendo este análisis, los juristas franceses dicen, no, hay ciertas disposiciones que solo están hechas para el cumplimiento de créditos, solo están hechas para el cumplimiento de créditos. Entonces, no podemos aplicar todas las categorías, no podemos aplicar todas las causales de interrupción. Así que estos juristas, comentando su código y la propia jurisprudencia que interpreta el código francés, dice, esta disposición de requerimiento de pago no se puede aplicar a la prescripción. ¿Por qué? Porque esto solamente está hecho para los derechos de crédito, ¿ya? La norma que sí se puede aplicar de manera supletoria es la citación judicial para devolver el bien. Esa sí la puedes aplicar, pero
los requerimientos extrajudiciales, esos no aplican, porque ahí la lógica es diferente, ahí no estás afectando la posesión. ¿No? Vamos primero eso como un antecedente. Volvamos a Perú, ¿no? Volvamos a Perú y los antecedentes normativos de Perú. Tenemos el primer Código Civil peruano, que es el Código Civil de 1852. En el Código Civil de 1852 tenemos los siguientes artículos, ¿no? 526 del Código Civil peruano, que indica, la prescripción es un modo civil de adquirir la propiedad de una cosa ajena, ¿no? Está hablando aquí de la usucapión, ¿no? Prescripción es un modo de adquirir propiedad de una cosa ajena o de liberarse de una obligación mediante el transcurso de un tiempo determinado. Entonces, el Código Civil de 1852 regulaba de manera conjunta ambas instituciones, ¿no? En este artículo, el 526, vemos que el legislador te está diciendo, prescripción te permite adquirir un bien ajeno y prescripción te permite liberarte de una deuda, ¿ya? La primera es prescripción de dominio y la segunda prescripción de acción. 550 del Código Civil. Se interrumpe el término de la prescripción si por más de un año el poseedor abandonó o perdió la posesión de la cosa o fue privado de ella. Si el poseedor fue demandado por el dueño u otra persona que representaba su derecho, emplazándolos conforme al Código de Enjuiciamientos. Si el poseedor de la cosa reconoció el dominio del propietario contra quien estaba prescribiendo. Son los tres supuestos clásicos, ¿no? No regula interrupción por cartas notariales, ¿no? No la regula. A pesar de regular ambas instituciones dentro de un propio capítulo, no regula a las cartas notariales. Dice, pérdida de la posesión, interrupción natural. Emplazamiento de demanda, interrupción civil. Reconocimiento de un derecho. Yo, prescribiente, usucapiente, acepto que tú eres el propietario y acepto que yo soy un invasor. Cortas la deuda, cortas ahí la prescripción. Esos tres supuestos. No menciona cartas notariales, ¿no? 551. Cesan los efectos de la interrupción comprendidos en el inciso primero, si el poseedor recobrase la cosa abandonada o perdida, o si por sentencia se le restituyere la posesión de que fue privado. Vamos al Código del 36, ¿no? El Código Civil de 1936, en el Código del 36, se distinguió la usucapión de la prescripción extintiva. En el Código del 36 se reguló a ambas instituciones de manera separada, ¿no? Mientras que nosotros vemos que en el Código del 52 ambas instituciones están juntas, están en un mismo acápite, el 526 es particularmente ilustrativo. Dice, prescripción te sirve para adquirir y para extinguir. En el Código del 36, ya más basado en cuerpos legislativos modernos, mucho más avanzado jurídicamente hablando, ya diferencia esas instituciones, ¿no? Más inspirado en el Código Civil alemán, que ya diferencia ambas instituciones, son distintas, no los puedes regular juntos. El hecho de que una institución regule el tiempo no significa que todas las que regulan el tiempo son iguales, ¿no? Por eso que las regula de manera separada. La usucapión en el libro de reales y la parte de prescripción extintiva en el libro de obligaciones, ¿no? Separados. ¿Y qué hacemos con los problemas vinculados a la interrupción de la prescripción adquisitiva? Para esto tenemos el artículo 876 del Código del 36. ¿Qué indica el 876? Las reglas de la prescripción extintiva serán de aplicación en lo que corresponda. Hay una remisión, ¿no? Al existir esta remisión, en las reglas de la usucapión solo se reguló la interrupción natural, cesando cuando se recupera la posesión del bien, ¿ya? La interrupción natural. 876 del Código de 1936 rige en esta prescripción, la prescripción adquisitiva, las reglas establecidas para la extintiva en cuanto fuesen aplicables, ¿no? Artículo 875. Se interrumpe el término de la prescripción si el poseedor perdió la posesión o fue privado de ella, ¿no?
En ese sentido, si nosotros vamos a ver la doctrina comentarista del Código del 36, podemos encontrar la opinión del profesor Eleodoro Romero Romaña, ¿no? Un jurista de derechos reales importante en esa época, ¿no? Y Eleodoro Romero indica lo siguiente, ¿no? En el mismo sentido y entrando a analizar y compatibilizar las reglas de la prescripción extintiva del usucapión, solo son de aplicación al usucapión como escenarios de interrupción civil, la citación judicial con la demanda y el reconocimiento del derecho por parte del poseedor. Finalmente, la profesora Lucrecia Mensch von Humboldt admite como supuestos de interrupción civil únicamente a la demanda y al reconocimiento del poseedor. Solo esos dos supuestos, ¿no? El rol de la interrupción en la prescripción. ¿Para qué sirve? ¿Cuál va a ser el rol que cumple esta figura, ¿no? Esta figura de interrupción? Si no es adecuado usar la interpretación analógica para justificar que el emplazamiento con una sentencia interrumpe el usucapión, ¿cómo justificamos ello? Primero hay que hacer una distinción terminológica. Los supuestos comprendidos como interrupción civil del usucapión, es decir, la citación con la demanda y el reconocimiento del derecho, no interrumpen en un sentido estricto la prescripción. No es que van a interrumpir la posesión en un sentido estricto. ¿Por qué? Porque el emplazamiento de la demanda no supone que la persona que está en posesión deje de poseer. Si a ti ya te demandan, estás en vía de prescripción y te demandan, no es que pierdas la posesión, no has interrumpido formalmente la posesión. Lo que ocurre, en verdad, y esto lo dice el profesor Manuel Albaladejo, es que esa posesión interrumpida, entre comillas, interrumpida, pese a que tú sigas en control del bien, ya no va a tener las características para poder adquirir el bien. A eso se le llama interrupción, ¿no? Por eso, cuando nosotros hacemos mención a la palabra interrupción, no estamos refiriéndonos a la pérdida de la posesión, sino a que la posesión ejercida va a dejar de tener las características necesarias para poder adquirir el bien en un futuro, ¿no? Bien, el fundamento de la interrupción civil de la usucapión, el fundamento de reconocer ciertas causales que, pese a que no se perdió la posesión, interrumpen el plazo de esta, descansa en la potencialidad, en el poder que tienen estas causales de terminar con la posesión en un futuro, ¿no? En un futuro. Estas causales, a pesar de que en su debido momento no van a tener ese poder para terminar con la posesión, para poder cortar la posesión, sí tienen un potencial de que en un futuro, si es que la situación sigue marchando bajo las mismas características, esta persona que está en posesión puede perderla, ¿ya? Por eso ahí radica el poder interruptivo que tienen estas causales. El emplazamiento con una demanda en un futuro sí va a poder permitir que se corte con la prescripción, sí va a poder generar ese efecto interruptivo. El reconocimiento de la condición de propietario sobre una persona ajena también tiene ese efecto interruptivo, porque esa persona ya no está poseyendo con las características necesarias, ¿ya? En el caso de la demanda, la pretensión, ya sea de desalojo, de interdicto, de reivindicación, está dirigida a terminar con la posesión. Por eso que genera ese efecto, porque está dirigida a terminar con la posesión, está dirigida a la restitución de la posesión. Y el poder jurisdiccional del juez de hacer efectiva la privación de la posesión hace que resulte necesario no continuar con el plazo en tanto que se dilucide el debate sobre la posesión. Esto justifica que en los casos en los que la demanda sea declarada infundada, el plazo de la usucapión continúe, ¿no? Entonces, como en estos casos vamos a tener una controversia que eventualmente va a terminar con la extinción de la usucapión, en esos casos sí se le reconoce ese efecto. Se le reconoce ese efecto porque en un futuro sí tenemos ese potencial de poder perder la posesión, ¿sí? De poder perder la posesión. Entonces, el fundamento de la interrupción civil de la prescripción va a descansar
en las características y en el potencial que tienen estas causales de en un futuro poder afectar a la prescripción, de poder afectar a la posesión del usucapiente, ¿no? Interrupción en la usucapión. En el supuesto del reconocimiento del derecho del titular, es el poseedor quien renuncia a continuar con la usucapión, lo que generará que abandone la posesión o inicie una posesión no apta para usucapir, ¿ya? Entonces, este supuesto, a pesar de que no supone una pérdida material de la prescripción, sí supone una renuncia, supone una abdicación por parte por parte de la persona que está del usucapiente, ¿no? Una renuncia. Yo ya no voy a defenderme como si fuese un poseedor ad usucapionem, sino que acepto que tú tienes el derecho y acepto que tú tienes la razón, ¿no? Por eso. Interrupción civil y comunicaciones extrajudiciales. Entonces, ya hemos visto, hasta este momento, ya hemos podido ver cuál es el fundamento de la interrupción civil, ¿ya? ¿Por qué ciertas categorías cumplen con estas características de poder interrumpir la prescripción y por qué otras categorías no? ¿Por qué otras categorías no? ¿Cuál es el fundamento que está detrás? ¿En qué descansa ese fundamento? Y ese fundamento va a descansar en el potencial que van a tener estas categorías de poder terminar con la prescripción, ¿no? Y como ejemplos de estos supuestos de interrupción civil, hemos podido ver el emplazamiento con la demanda, ya sea desalojo, interdicto, mejor derecho de propiedad, cualquier demanda dirigida a la devolución de la posesión. Se está cuestionando la posesión y en tanto que se la cuestione, porque vamos a obtener un resultado que puede dejar sin posesión al usucapiente, es mejor parar el plazo, ¿ya? No sabemos si es que esta persona va o no a adquirir el bien, o no sabemos si esta persona va o no a ganar el juicio. Por eso que hay que interrumpir el plazo. Y en el caso del reconocimiento de un derecho ajeno, en caso yo reconozca el derecho del propietario, en este supuesto, nosotros estamos ante una renuncia por parte del usucapiente. El usucapiente ya brinda su posición respecto a no querer continuar en los hechos con su posición de querer adquirir el bien. Ahora, ¿qué pasa con las cartas notariales? Hemos visto hasta ahora que las cartas notariales no son consideradas en el Código del 36, en el Código del 52, y no son consideradas porque no tienen este potencial, ¿no? No tienen este potencial de que en un futuro se pueda se pueda perder la posesión, porque no es una demanda, ¿no? No tienen ese potencial, y por tanto tampoco podrían afectar la posesión, pero vamos a ver qué ocurre acá. Las comunicaciones extrajudiciales, a diferencia de lo antes señalado, no afectan potencialmente la base de la usucapión, no afectan ni siquiera potencialmente la posesión. Alguien que es citado con una carta notarial no se va a ver en el peligro de que en un futuro va a perder la posesión, porque ese futuro no es el mismo que cuando sí es emplazado con una demanda judicial. Pues no cuentan con el poder jurisdiccional de expulsar al poseedor del bien. Así en Italia se ha indicado lo siguiente, ¿no? El derecho del propietario expuesto a perderse por efecto de la posesión de la contraparte no es un mero crédito. Ningún problema de mora existe entre las partes. Y por tanto es pacífico que los requerimientos, o sea, las cartas extrajudiciales, no tienen efecto interruptivo sobre la usucapión. Bien, en conclusión, la ausencia de una real y potencial afectación a la base del usucapión es lo que justifica que las cartas notariales no tengan eficacia interruptiva, de manera que no es suficiente alegar la constitución en mora para interrumpir el plazo de la prescripción, ¿ya? Bien, en la legislación peruana, las comunicaciones extrajudiciales no son causal de interrupción de la prescripción. No lo dicen en principio ninguna norma, ¿no? Por eso que hay un vacío. Ese precisamente es el problema. No obstante, la jurisprudencia nacional ha presentado decisiones que indican lo contrario, ¿no? Por eso
Como les digo, lo importante es que ustedes como litigantes, todos como litigantes en realidad, podamos manejar ambas posiciones. Yo tengo mi posición doctrinal, yo soy jefe de prácticas en San Marcos, ejerzo una adjuntía de docencia en otras universidades y yo puedo tener mi posición en las aulas. Podemos discutir en las aulas de si esto nos parece correcto o nos parece incorrecto. Pero en el plano laboral, en el plano profesional de ejercicio de la abogacía, nosotros tenemos que sugerirle al cliente aquello que va a resultar mucho más correcto, mucho más eficaz. Si nosotros, conociendo la jurisprudencia, sabemos que las cartas notariales van a tener cierto efecto reconocido por la Corte Suprema, tenemos que apuntar en esa línea a nivel del ejercicio de la profesión, al margen de que esto en un futuro se pueda corregir, ¿no? En la mayoría de pronunciamientos de la Corte Suprema existe el consenso respecto a que las cartas notariales no afectan la pacificidad de la posesión. Ahí estamos ya volviendo a la pacificidad, ¿no? Las cartas notariales no afectan la condición de posesión pacífica. Este criterio ya ha sido esbozado en el segundo pleno casatorio civil, el cual admite que la pacificidad solo puede ser controvertida cuando se realicen actos materiales que alteren la posesión. Por tanto, las comunicaciones extrajudiciales en nada influyen en la posesión como hecho. ¿Ya? Es lo que les venía comentando, ¿no? Que en esta sentencia, que es el segundo pleno casatorio civil, se regula ya que es aquello que nosotros consideramos como posesión pacífica, ¿no? Como posesión pacífica. El segundo pleno casatorio se refiere en realidad y genera una doctrina vinculante respecto a la usucapión por parte de coposeedores. Usucapión por parte de coposeedores. Pero durante el desarrollo de la sentencia, durante todo el abordaje y los considerandos de la sentencia, nosotros podemos apreciar que la Corte Suprema en este pleno sí desarrolla cada una de las características de la prescripción adquisitiva. Y en estos considerandos, llamados obiter dictum, se indica qué es lo que la Corte entiende como posesión pacífica. Y es esto que se señala acá, ¿no? Esto que se señala. La posesión pacífica se dará cuando el poder de hecho sobre la cosa no se mantenga por la fuerza, por lo que, aún obtenida violentamente, pasa a haber posesión pacífica una vez que cesa la violencia que instauró el nuevo estado de cosas. El nuevo estado de cosas. Bien, entonces, justamente este considerando también, curiosamente, llena un vacío que hay en nuestro Código Civil, ¿no? En otros códigos civiles hay una norma especial que dice: no inicia la prescripción adquisitiva en tanto que exista violencia sobre el bien. Una vez que cese la violencia, inicia el plazo de prescripción adquisitiva. Eso está en el Código Civil francés, por ejemplo. Está en el Código Civil italiano. Una vez que cesa la violencia, inicia el plazo de la prescripción adquisitiva. ¿Ya? Sin embargo, en nuestro Código Civil no lo dice. Esta solución ha sido más que todo una solución judicial, ¿no? Una solución de carácter judicial. Pero esto ya lo indica la Corte Suprema en el segundo pleno casatorio. Mientras hay violencia y mientras la violencia no cesa, se entiende que aún no inicia la posesión pacífica. La posesión pacífica es aquella posesión que está libre de injerencias materiales sobre el bien. Si es que, por ejemplo, una persona ingresa ilegalmente un bien, invade un bien, y luego y durante las siguientes semanas persisten discusiones o pleitos con la persona a quien le han invadido, esta persona sigue llevando personas para desalojarlos, para desocupar el bien, o sigue yendo a la policía a intentar hacer defensa posesoria. Hay constantes conflictos, constantes peleas. Durante todo ese plazo, durante todos esos meses o semanas, no inicia la prescripción, no inicia la posesión pacífica. ¿Por qué? Porque en el plano de los hechos sigue habiendo todavía violencia.
sigue habiendo una posesión que está materialmente en conflicto, en los hechos sigue en conflicto. Por tanto, la pacificidad entendida por el segundo pleno casatorio civil es pacificidad en el plano de los hechos. Si hay violencia, no hay pacificidad. Y la pacificidad solo se puede cuestionar mediante actos físicos de violencia. ¿Esto qué nos hace concluir? Que las comunicaciones extrajudiciales no son actos que afecten la pacificidad. La pacificidad solo se puede afectar si es que ha habido alguna confrontación a nivel físico, a nivel material. Posesión pacífica. Aún así, las decisiones de la Corte Suprema, bueno, esto ya se lo he señalado, ¿no? Las comunicaciones extrajudiciales. Ya, esto es... Ya, posesión pacífica. Las decisiones de la Corte Suprema continúan señalando que pese a no afectarse la pacificidad, sí se interrumpe la prescripción. Entonces, esta es la posición que la Corte Suprema ya ha ido enrumbando, ¿eh? Que ya ha ido tomando. Pacificidad, según el segundo pleno casatorio civil, es no afectación en el plano de los hechos. No afectación en el plano de los hechos. Y como no hay afectación en el plano de los hechos, no se puede, las cartas notariales no van a afectar esta pacificidad. Pero, al margen de eso, las cartas notariales sí generan este efecto de interrumpir la prescripción. Esa es la posición de la Corte Suprema actualmente, ¿no? No te reconozco que has alterado la pacificidad, pero sí te reconozco que la carta notarial te interrumpió el plazo de prescripción, ¿no? Eso sí te reconozco, ¿no? Como esto lo podemos ver, en esta casación, ¿no? Esta casación 2434-2014 Cusco de la Corte Suprema. En esta decisión de la Corte Suprema se indica lo siguiente en el considerando cuarto. 4.3. Finalmente se señala que no existe, bueno, el que solicita la casación señala que no existe pacificidad dada la existencia de un proceso judicial en contra de la demandante, ¿no? Es una demanda de prescripción. El demandado está aduciendo que la parte demandante no está en posesión pacífica. ¿Por qué no está en posesión pacífica? Porque existiría un proceso judicial que altera esa pacificidad. Y este proceso es un proceso de usurpación agravada. En el referido proceso se advirtió la existencia también de dos procesos civiles. Y esto es lo que responde la Corte Suprema al respecto, ¿no? Sobre dicho punto debe señalarse que la pacificidad no se afecta por la remisión de cartas notariales o el inicio de procesos judiciales, pues ello no constituye actos de violencia física o moral que supongan que el inmueble se retiene por la fuerza. Tales actos, por tanto, no perjudican la pacificidad. Son, en cambio, actos de interrupción de la prescripción y así deben ser entendidos. Es decir, esta posición de la Corte Suprema, que ya podemos ver en esta casación 2434-2014 Cusco, guarda concordancia y se encuentra incluso en la misma línea de aquello que ya ha sido desarrollado y resuelto por el segundo pleno casatorio civil, ¿no? Pacificidad es continuidad de una posesión libre de violencia, ¿no? Libre de violencia en el plano material. Pero las cartas notariales, en ese orden de ideas, no pueden afectar materialmente la pacificidad, porque las cartas notariales no afectan la posesión entendida como un hecho. No afectan en el plano de los hechos la posesión que está ejerciendo el usucapiente. Las cartas notariales, por el contrario, según la Corte Suprema, al no tener este efecto de afectar a la posesión pacífica, sí lo tendrían al momento de interrumpir la prescripción, ¿no? Sí tienen este efecto, según la Corte Suprema, este efecto interruptivo de la usucapión. Ahora, la Corte Suprema no indica por qué, ¿no? Ese es un defecto. Y ese es un defecto importante, es un defecto no menor, porque como yo les comento, el gran problema que existe
en el Código Civil respecto a este punto, y el gran problema que genera esta discusión que se va a resolver en el 11º Pleno Casatorio Civil es que debemos de partir del supuesto de que no existe una norma que solucione este problema. No existe una norma por un problema de importación normativa. El código del 52 tenía una solución, el del 36 tenía una solución diversa y el del 84 no soluciona nada. No adquiere ninguna de estas dos posiciones. Entonces este evidente vacío normativo, si es que lo es, debe ser colmado de alguna forma. Y la Corte Suprema no indica cuáles son las razones y no indica cuáles son los argumentos para poder colmar este vacío legislativo. Solamente dice las cartas notariales interrumpen la prescripción, la interrumpen, pero no dice cuál es el razonamiento legal que está utilizando para poder saltar este vacío normativo, ¿ya? Y si es la aplicación analógica, debería desarrollar cómo es que llega a esa aplicación analógica, ¿no? El mismo criterio es compartido por esta casación 1664-2015 Lima, la cual vamos a analizar ya volviendo de la pausa según me indica. Gracias. Bien, volvemos a esta segunda sentencia de la Corte Suprema, que es la casación 1064-2015 Lima, en la cual señala que la presencia de cartas notariales no es un indicador de falta de pacificidad, pero sí de interrupción de la prescripción. Este es el considerando de esta casación 1064. Y lo que indica esta casación es lo siguiente, ¿no? En este considerando cuarto. Así, el considerando séptimo de la sentencia impugnada refiere que mediante carta notarial de tal fecha, el demandado requirió la desocupación del bien, evidenciando con ella controversia en la pacificidad de la posesión. Sobre dicho pronunciamiento debe indicarse lo siguiente, sobre dicho pronunciamiento de la segunda instancia respecto a la pacificidad de la posesión. En estricto, nada hay más pacífico que la remisión de cartas notariales o el inicio de procesos judiciales. Por lo tanto, la remisión de documentos solicitando la desocupación del bien no constituye un acto de violencia física o moral que suponga que el inmueble se retiene por la fuerza. Es por ese motivo que el segundo pleno casatorio, es decir, ese criterio que ya les vengo indicando, señala lo siguiente, ¿no? La posesión pacífica se dará cuando el poder de hecho sobre la cosa no se mantenga por la fuerza, por lo que aún obtenida violentamente pasa a haber posesión pacífica una vez que cesa la violencia. Tales actos, por lo tanto, no perjudican la pacificidad, son en cambio actos de interrupción de la prescripción y así deben ser entendidos. Es ese criterio. Vamos ahorita a la pizarra para poder explicarles un poco esto que está señalando la Corte Suprema. Vamos a explicar. Bien. Supongamos que esta persona se encuentra en posesión del bien, ¿no? Aquí hay un bien que está en posesión de la persona A. La persona A se encuentra en posesión del bien. Esta posesión ha ocurrido con motivo de una usurpación. La persona A es un usurpador del bien. Con motivo de esto, el verdadero propietario del bien, que es B, realiza diversos actos dirigidos a recuperar la posesión, hasta en 3 ocasiones, 1, 2, 3 ocasiones, y todo esto durante el plazo de 4 meses. Durante 4 meses hay constantes conflictos en torno a la recuperación de la posesión, ¿no? Todo ese tiempo va a ser un periodo de conflicto, un periodo en el cual va, al menos en el plano material, seguirse discutiendo si esta persona inicia o no inicia su posesión. Luego de estos 4 meses, la persona B deja de intentar recuperar materialmente, por la fuerza, la posesión del bien. Así que una vez que ocurre este cese de la violencia, a partir de este momento va a iniciar una posesión dirigida a usucapir el bien, a adquirir por prescripción, ¿ya?
hasta acá, todo esto, este periodo que está aquí, comprendido en este plazo de tiempo, también es posesión. También es posesión. La persona está en control del bien, pero es una posesión no pacífica. Es una posesión no pacífica. Y como es una posesión no pacífica, no cumple con los requisitos que están establecidos en el artículo 950 del Código Civil, el cual establece que la posesión tiene que ser pacífica, pública, continua, como propietario, durante el lapso de 10 años en el caso de bienes inmuebles y 5 años también en inmuebles cuando hay justo título y buena fe, ¿no? Entonces, hay que diferenciar entre la posesión y la posesión que cumple las características para poder usucapir el bien, para poder adquirir por prescripción. Y esta prescripción, el inicio de este cómputo, solamente va a ocurrir a partir del momento en el que cesa la violencia. Como les estaba comentando, este esquema que podemos ver en este gráfico, el Código Civil peruano no lo regula, no tiene una norma expresa, e incluso este vacío normativo podría o debería ser una de las materias del Pleno, ¿no? Pero que bien que mal e indirectamente, el segundo pleno casatorio, sin querer y sin indicarlo expresamente, lo ha zanjado, ¿no? El segundo pleno ha resuelto este problema. Al momento de decir posesión pacífica, por si acaso, es posesión sin violencia, está resolviendo este problema, ¿no? Está evitando el problema de considerar que cartas notariales, sentencias, pueden ser consideradas como posesión no pacífica. De manera que, digamos, a partir de aquí hay posesión pacífica. Posesión pacífica, a partir del momento en el cual cesan los 4 meses. Y luego de esto, esta persona ya se puede enrumbar a los 10 años para poder adquirir el bien por prescripción. 10 años. Si durante estos 10 años, aquí digamos, en el año 5, se remite una carta notarial, esa carta notarial no está cuestionando la posesión que está teniendo la persona. No está suponiendo un acto de violencia material con la posesión que tiene la persona. Así que lo único que está diciendo la Corte Suprema, y este primer criterio sí es un criterio correcto, es que esta carta notarial no puede afectar a la posesión pacífica. Porque la posesión pacífica solo puede ser afectada en el plano físico, ¿ya? En el plano físico y en el plano en el que existe violencia. Bien, distinta sería la situación si la persona B adquiere una actitud distinta y durante el transcurso de estos 10 años, esta persona B retoma su pretensión de poder adquirir el bien por prescripción. Y en el año 5, B vuelve a ingresar con personas armadas o con personas dirigidas a recuperar el bien y echar a A de la posesión. Si esto vuelve a pasar, si B vuelve al bien con personas para poder echarlos, al margen de las consecuencias que puede tener A para defender la posesión, como el interdicto de retener o el interdicto de recobrar, dependiendo de qué haya sucedido, al margen de eso, cuando vuelva a existir violencia en este supuesto, ya no existe la característica de la posesión pacífica. Se pierde esa condición de la posesión pacífica. Bien, entonces, esto ilustra la primera parte de aquello que nosotros estamos viendo ahorita en la Corte Suprema, de estos pronunciamientos, estos dos pronunciamientos, que básicamente guardan una concordancia. Pero la Corte Suprema también está señalando algo, ¿no? Volvamos al ejemplo que estamos proponiendo. Hay una posesión acá de una persona A. Esta persona, digamos, termina el primer año y aquí todo esto es violencia. Todo este primer año hay un periodo de violencia en la posesión, constantes conflictos, se están peleando. Termina la violencia y empieza la posesión pacífica. La posesión pacífica. Bien. Tenemos a B, que es la persona que considera que es el verdadero propietario. Y la persona B
digamos, ya no actúa en el plano de la violencia, en el plano de los hechos, pero empieza a remitir cartas notariales en este plan, en este plano sobre todo, en el plano de los 10 años, ya cuando ya cesó la violencia. Carta notarial en el año 2, carta notarial en el año 4 y carta notarial en el año 6. ¿Ya? Las notariales no están afectando la posesión, no están cuestionando la posesión de A, ¿no? No están intentando perjudicarlo y quitar la posesión. Por lo que la Corte Suprema dice que estas cartas notariales van a tener otra naturaleza y van a tener otro tipo de efecto. Y el efecto que van a tener va a ser el efecto de interrumpir la prescripción. Van a cortar la prescripción. Y esa es una consecuencia totalmente distinta, ¿no? Es una consecuencia que el Código Civil no está previendo, pero que la Corte Suprema sí le está asignando a esta clase de sentencias, ¿ya? Esto es un esquema distinto. Entonces, esto es lo que hasta el momento podemos ver en estas sentencias de la Corte Suprema, ¿no? Y que por eso es lo que yo les decía, por eso yo les decía que yo creo que la decisión que se va a adoptar en este nuevo pleno casatorio civil, en este 11º pleno casatorio civil, es que se va a seguir esta línea jurisprudencial. Yo no he visto en el análisis que he realizado a las sentencias de la Corte Suprema una sentencia de la Corte Suprema que diga lo contrario a aquello que les estoy trayendo el día de hoy. Una sentencia que diga no se afecta la pacificidad, pero tampoco se interrumpe. No hay sentencias que digan eso. Todas las sentencias dicen no se afecta la pacificidad y sí se interrumpe. Entonces, yo siento que la posición de los jueces va a ser esa, ¿no? La posición de los jueces va a ser esa. La discusión realmente va a ser cómo van a sustentar eso, ¿no? ¿Cómo van a sustentar eso? Van a tener que recurrir a la vía de la analogía. Vamos a ver si la analogía soporta ese juicio, porque para poder aplicar analógicamente una institución van a tener que haber características comunes. Vamos a ver si esas características comunes se encuentran presentes en ambas instituciones, o simplemente se va a decir que, bueno, como en ambas existe el cómputo del tiempo, bueno, el tiempo va a ser el elemento unificador, va a ser el elemento común que va a permitir que unas reglas se apliquen a otras, ¿no? Vamos a las diapositivas, por favor. Bien. Entonces vamos a ver aquí algunos plenos jurisdiccionales, ¿no? Sobre la interrupción civil de la prescripción. Aquí, en estos plenos, muchas veces quien ha sido invitado como amigo de la Corte ha sido, por ejemplo, el profesor Ferdinand Manco, ¿no? Quien ha asumido una posición respecto al efecto interruptivo de estas cartas, que es también un amigo acá de LP, y también ha asumido posición en un trabajo suyo, el amigo Diego Pesantes, ¿no? Que también tiene un trabajo interesante en la cual él contesta la posición del profesor Ferdinand Manco. Pero veamos cuáles son los plenos jurisdiccionales que se han emitido al respecto. Pleno Jurisdiccional Distrital Civil de Ventanilla. ¿Qué se discute en ese pleno? ¿Cuál es el efecto que van a tener las comunicaciones extrajudiciales, ¿no? ¿Qué efecto van a tener? ¿Para qué sirven? Cuando una persona está en posesión de un bien y llega una carta notarial, ¿qué va a ocasionar esa carta notarial? ¿No? La posición 1 es: en los procesos de prescripción adquisitiva de bienes inmuebles no se interrumpe la posesión pacífica cuando judicial o extrajudicialmente se le requiere al poseedor la desocupación del bien. Pleno Jurisdiccional Civil de Ventanilla, ¿no? El Pleno Jurisdiccional de Ventanilla del 2018 se ha quedado, digamos, en la primera parte de aquello que está discutiendo la Suprema, ¿no? ¿Afecta la pacificidad? ¿Sí o no? No, no afecta la pacificidad. Eso me parece que durante la exposición ha quedado muy claro, ¿no? Me parece que de la revisión del segundo pleno casatorio civil, nosotros ya podemos ver que la Corte Suprema ha adoptado un camino, ha adoptado un rumbo respecto a aquello que es posesión pacífica, ¿no? Y en qué plano se desarrolla la posesión pacífica, en el plano de los hechos y no en el plano de los derechos. Y cómo tiene que ser cuestionada la posesión pacífica,
en el plano de los hechos y no en el plano de los derechos, ¿no? La posesión pacífica se cuestiona mediante actos materiales, actos que chocan, que colindan o que afectan a esa posesión material ejercida sin violencia, ¿no? Pacificidad es posesión sin violencia y la forma de afectarla es mediante violencia, ¿no? De manera que el pleno distrital de Ventanilla, distrital civil, se queda en esa primera parte, ¿no? La carta notarial, ¿qué efecto tiene? Bueno, no afecta a la pacificidad, no va a afectar la pacificidad, pero no va más, no resuelve o no aborda la consecuencia que pueda tener respecto a la interrupción de la prescripción, ¿no? Distinta va a ser la situación del Pleno Jurisdiccional Distrital Civil del Santa del año 2018. Aquí el problema de este pleno va a ser el siguiente. Problema: el emplazamiento con la demanda en que se requiere la restitución del inmueble afecta el carácter pacífico de la posesión o interrumpe el plazo ya transcurrido. Y la conclusión del pleno es, por unanimidad, que el emplazamiento con la demanda o extrajudicial o el emplazamiento extrajudicial con que se requiere la restitución del inmueble interrumpe el plazo ya transcurrido, ¿ya? Entonces se va a adoptar una posición distinta, ¿no? Una posición diferente. Y en esta posición que está adoptando este pleno jurisdiccional, ya se puede ver que sí va a existir una interrupción de la posesión que va a estar destinada a adquirir el bien por prescripción adquisitiva, ¿no? Sí va a haber ese efecto. Como les digo, al final el problema que va a tener el Pleno es generar una sentencia que resulte persuasiva, ¿no? Una sentencia que, mediante un argumento jurídico correcto, pueda señalar cuáles son los argumentos que llevan a poder concluir eso, ¿no? A poder concluir eso, a poder concluir que de una interpretación legal, que en nuestro ordenamiento jurídico la solución es esa. Ese es el gran detalle que va a tener el Pleno, cómo se sustenta eso. Podría parecer, digamos, sencillo, podría parecer fácil poder recurrir a la analogía, pero la analogía va a tener ciertos requisitos que cumplir. Y una particularidad que van a tener, o que tienen estas sentencias de la Corte Suprema y que tienen estos dos plenos, que hemos visto, el pleno de Ventanilla y el pleno de El Santa, es que no se indican las razones por las cuales se llega a ese criterio, ¿no? No se indican las razones. Bien, a nivel judicial se empieza a consolidar la tesis que admite que las comunicaciones notariales interrumpen el plazo del usucapión y que las normas de la prescripción extintiva pueden ser de aplicación supletoria. Estos planteamientos no solo no cuentan con asidero legal en nuestro ordenamiento, sino que se contraponen con la naturaleza misma del usucapión y los fines que se buscan alcanzar mediante estas. ¿Ya? Entonces vamos a ver incluso posiciones doctrinales, como la posición del profesor Alan Pasco, en la cual él indica lo siguiente, ¿no? Así como la prescripción extintiva implica la pérdida de un derecho, en la prescripción adquisitiva se termina perdiendo un derecho, el propietario. Vamos a verlo aquí en la pizarra, ya para ver para explicar qué es lo que está diciendo el profesor Pasco. Bien. Pensemos que acá tenemos a la prescripción extintiva. Solo para desvirtuar y responder esto que señala el profesor Pasco. Extintiva. Acá tenemos a la caducidad. Caducidad. Y acá tenemos a la prescripción adquisitiva. Adquisitiva. Prescripción adquisitiva. Bien. Vamos primero a recordar un poco la diferencia entre prescripción y caducidad, ¿no? En ambas tiene que haber el paso del tiempo. Tiempo, lo más importante, ¿no? Tiempo, acá tiempo y tiempo.
En la prescripción extintiva tiene que pasar el tiempo y una vez que pasa el tiempo, ¿cuáles son los plazos de la prescripción extintiva? 10 años para acciones personales, es decir, para créditos, 10 años para acciones reales, 10 años para demandar nulidad, 2 años para demandar responsabilidad civil extracontractual e ineficacia por fraude a los acreedores. Plazos, ¿no? Son los plazos de la prescripción extintiva. Tiempo, el tiempo tiene los plazos. ¿Y qué ocurre una vez que se vencen esos plazos, que se cumplen esos plazos? ¿Se extingue el derecho una vez que se cumplen esos plazos? Pregunta. Y la respuesta es no. En la prescripción extintiva no basta con que se cumple el tiempo. La extinción no es automática. No es automática. ¿Por qué? ¿Por qué no es automática? Porque la tiene que hacer valer el beneficiado. Si el beneficiado no hace valer la prescripción extintiva, si el beneficiado no hace valer la prescripción extintiva, la prescripción nunca ocurre. ¿Qué pasa si el beneficiado, por ejemplo, es un hombre probo que siempre hace valer sus deudas y que no pudo cumplirlas por un tema X, pero que él siempre cumple su palabra? Pasan los 10 años, él ya puede beneficiarse con la prescripción, pero dice no, yo voy a pagarlo. Ya pasaron 10 años, yo podría tranquilamente no pagar la deuda, pero yo la voy a pagar. Y la paga la deuda. Pregunta, ¿la deuda se extinguió? No, la deuda no se extinguió. ¿Qué pasa si es que una persona, por ejemplo, también pasaron 10 años y lo demandan para que cumpla? Lo demandan. Y esta persona dice, yo quiero que el juez resuelva este caso, porque yo tengo la razón y no le debo nada. No dice que la deuda se extinguió, ¿eh? Dice, yo en el juicio le voy a ganar. Yo en el juicio, yo tengo razón y en el fondo le voy a ganar. Entonces, yo no invoco la prescripción extintiva. Y como no la invoco, no opera la prescripción. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la prescripción extintiva no solamente requiere el cómputo del tiempo, no solo es tiempo, sino tiempo y que el beneficiado haga valer la, la prescripción. No es automática, ¿ya? No es automática. Acá vamos a ponerlo para que quede claro. No automática. Y como primer elemento, el tiempo. Acá también el tiempo, caducidad. Y otra característica precisamente que deriva de que no es automática la prescripción extintiva es que el juez no puede invocarla de oficio. Si el juez ya ve que pasó el plazo del tiempo, pasaron los 10 años, pero nadie ha dicho nada, el deudor no la invocó como una excepción, está callado, perdón, el acreedor, están callados ambos, nadie dijo nada, el juez no puede decir, por si acaso ya prescribió, el juez no puede decir eso. Si nadie la ha alegado, la parte beneficiada no la ha alegado, el juez tampoco puede alegarla. ¿Por qué? Porque la prescripción extintiva, la extinción del derecho, no nace automáticamente, sino que descansa en la voluntad del sujeto beneficiado, descansa en la voluntad del deudor. ¿Qué ocurre con la caducidad? Con la caducidad, una vez que se cumple el tiempo, se extingue el derecho. Se extingue el derecho. El derecho muere. ¿Qué ocasiona esto a nivel de reglas? Que el juez en la caducidad sí puede invocarla de oficio. ¿Por qué la puede invocar de oficio? Porque el derecho ya se extinguió, el derecho ya murió. Aquí el derecho en la caducidad no depende de la voluntad, no depende de la voluntad del deudor, no depende de la voluntad del deudor, de la persona que se beneficia con la prescripción. La caducidad se extingue por imperio de la ley, el derecho se extingue por imperio de la ley. Por eso que el juez, como les digo, puede hacer valer la caducidad. Lo que quiero resaltar aquí, y luego vamos a ver por qué todo esto es útil para poder contestar al profesor Pasco, automática, aquí es automática. Bien, y aquí ahora
pasamos a delinear la prescripción adquisitiva, ¿no? La prescripción adquisitiva requiere posesión, una posesión calificada, ¿no? Pongámosle posesión calificada. Posesión pública, pacífica, continua como propietario por más de 10 años, ¿ya? Posesión calificada, no es cualquier posesión, y tiempo. Posesión y tiempo. La base está en la posesión, aquí la base está en el tiempo y en la inacción. Acá es inacción. Inacción. Y acá la base está en la posesión más tiempo. ¿Qué pasa una vez que pasa el tiempo? 10 años, pongamos. 10 años. ¿Qué pasa una vez que ocurre el plazo, que se vence el plazo? El efecto es la adquisición. Adquisición. Y esta adquisición, pregunto, una cuestión que hasta antes era un poco controvertida, creo que ahora ya nadie lo discute tanto, es esta sentencia que declara la adquisición del bien, que declara que la persona, el poseedor, ya adquirió el bien, tiene naturaleza constitutivo-declarativa. Es decir, una vez que se cumple el plazo, ¿la adquisición es automática o no es automática? ¿Y qué es lo que ha dicho la jurisprudencia? Y ya nadie discute esto, que la adquisición es automática. Automática. Yo pregunto, tres instituciones basadas en el tiempo tienen características diferentes. Pero las tres tienen como elemento común el tiempo. Yo les pregunto, ¿cuál de las tres, o mejor dicho, de este lado, de las dos, prescripción extintiva y caducidad, cuál de las dos se parece más a la prescripción adquisitiva? ¿Cuál de las dos guarda mayores elementos comunes? ¿La que tiene efectos automáticos o la que no tiene efectos automáticos? Pregunta, ¿cuál guarda mayores elementos comunes? La que tiene elementos automáticos. ¿Y por qué el profesor Pasco no aplica analógicamente las reglas de la caducidad? ¿Por qué las reglas de la prescripción y no las reglas de la caducidad? Si la caducidad se parece más. Parece que la respuesta que tiene el profesor Pasco es porque ambas en el rótulo llevan prescripción. Por eso nomás se parecen. Pero en la práctica, lo cierto es que la caducidad se parece más. Por eso que yo considero que la aplicación analógica de las reglas de la prescripción, de la caducidad, no resuelven tampoco este problema. No resuelven este problema. Sigue habiendo un problema al respecto, sobre por qué se puede aplicar analógicamente. Y yo creo que no se pueden aplicar analógicamente porque esta institución está diseñada sobre la base de la existencia de un crédito. Acá hay un crédito. Hay un crédito y lo que se busca es tener seguridad jurídica, pero también castigar la inacción. Castigar la inacción, ese es su fundamento. Entonces, el elemento principal en la prescripción extintiva va a ser la inacción, va a ser el paso del tiempo. Mientras que en la prescripción adquisitiva no hay más que una inacción, el elemento principal está en la acción, en la conducta del poseedor. Aquí lo que se tiene que demostrar es que el acreedor no cobró, que el acreedor no hizo nada durante 10 años. Y aquí lo que se tiene que demostrar es que el poseedor actuó. Acá hay una conducta omisiva que se tiene que demostrar. Omisiva. Acá hay una conducta activa que se tiene que demostrar. Tienen una base diferente. Tienen una base distinta. Entonces, estas reglas no se pueden aplicar analógicamente, porque las instituciones son distintas. Una institución pertenece a los derechos de crédito, otra institución pertenece a los derechos reales, y buscan cosas distintas, buscan cosas diferentes. Y como les digo, si vamos al final a aplicar las reglas de la prescripción, porque el elemento común va a ser el tiempo, si el elemento común es el tiempo, como dice el profesor Pasco,
¿Por qué entonces no aplicamos analógicamente las reglas de de la caducidad? Si la caducidad también tiene como elemento común el tiempo, y la caducidad incluso se parece más. Vamos a las láminas, por favor. Ya, entonces, esto es lo que dice Pasco, ¿no? Dice, en efecto, así como la prescripción extintiva implica la pérdida de un derecho, en la prescripción adquisitiva alguien termina perdiendo su derecho, el propietario. En ambos hay pérdidas de derecho por el tiempo. ¿Y en la caducidad no hay pérdida de derecho? Sí hay pérdida de derecho. Entonces, esa no puede ser la respuesta, al menos la que aborde la Corte. Esperemos que esa no sea la que aborde la Corte. Si se parte del hecho de que la prescripción extintiva implica la pérdida de un derecho, entonces nada la diferenciaría de la caducidad. Y esa se desatendería el artículo 1989 que prescribe que establece que la prescripción no extingue derechos, sino torna ineficaz la pretensión. ¿Ya? Esto también es correcto, ¿no? El artículo 1989 del Código Civil, otro elemento para también no aplicar analógicamente, el artículo 1989 no establece que la prescripción extintiva, a pesar de que se llama extintiva, en el artículo que yo les comento, que escribí, por ejemplo, para Gaceta Jurídica, que se lo remito por medio de la organización, prefiero llamarla prescripción liberatoria, ¿no? Que es como se le llamaba antes. Prescripción liberatoria antes que prescripción extintiva. Porque el Código Civil dice que la prescripción extintiva, entre comillas extintiva, no extingue el derecho. Dice, la prescripción extingue la acción, pero no el derecho. Es decir, tenemos un derecho sin acción. Pero acá lo que dice Pasco es que con la prescripción se extingue el derecho. No, no se extingue el derecho. Se extingue la posibilidad de reclamarlo. Se torna ineficaz la pretensión. Ya no puedes reclamarlo, pero aún tienes el derecho. Entonces, el cómputo del tiempo y la extinción del derecho no son elementos comunes. No son elementos comunes. Eso no es correcto. Bien. Por el contrario, la caducidad dice que sí, ¿no? La caducidad se extingue el derecho. ¿No? En 1989 dice que la prescripción no extingue derechos sino torna ineficaz la pretensión. Además, el usucapión en el cumplimiento del tiempo de ley extingue la propiedad del titular originario. En la prescripción es necesario que el beneficiado haga valer su pretensión o excepción. Solo allí se produce el efecto de la prescripción, el cual ni siquiera está vinculado a la extinción de un derecho. Claramente las diferencias entre las instituciones no son claras para abogar por la interpretación de una categoría a otra, ¿no? Ese es el problema, en verdad, para poder utilizar la figura de la interpretación analógica. Ese es el problema. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Y por qué aquí tenemos ese problema? En otros países también no aplican analógicamente. En otros países no se ven forzados a una interpretación analógica. ¿Por qué? Porque el Código Civil ya te resuelve ese problema y te manda directamente a tener que hacerlo. Al margen de las diferencias que pudiesen existir entre ambas categorías, el Código Civil ya te dice, tienes que resolverlo con estas reglas, ¿ya? En lo que fuese aplicable. Las reglas que fuesen aplicables, esas úsalas para poder resolver este problema. ¿Bien? La base de la usucapión es la posesión, ¿ya? La base de la usucapión es la posesión. El transcurso del tiempo unido a otros requisitos legales que hacen adquirir el bien, la propiedad, ¿no? U otro derecho real, ¿no? Por ejemplo, el derecho de servidumbre que se puede adquirir por prescripción, ¿no? La servidumbre aparente. Este elemento sobre el cual se va a volver más adelante en las siguientes láminas es crucial para entender la institución y su diferencia con la prescripción extintiva. Y ello ocasiona que la posesión solo puede interrumpirse en el plano de los hechos mediante el abandono o el despojo, cortando la posesión. La falta de algunos elementos del usucapión hará que la posesión no sea apta para usucapir. En el plano de la prescripción extintiva no existe un poder de hecho en su estructura, por lo que es admisible que se interrumpa en el plano jurídico mediante cartas notariales, ¿ya? Volvamos acá un ratito con la pizarra. Vamos a distinguir cuál es el plano de cada una de ellas, ¿no? Prescripción adquisitiva
y tenemos a la prescripción extintiva. ¿Cuál es la prescripción adquisitiva? La posesión. La posesión calificada, vamos a ponerle, ya para evitar la pública, pacífica, continua, ¿no? Posesión calificada. Y acá en la extintiva, la base es la inacción del acreedor. Inacción del acreedor. En ambos, el tiempo y acá también el tiempo. Pero también otra característica es que esta posesión se da en el plano de los hechos. Es un dominio de hecho, un poder de hecho, ¿no? ¿Esto qué implica? Que todo cuestionamiento que se quiera hacer tiene que ser en el plano de los hechos también, ¿no? En el plano de los hechos. En cambio aquí, todo está ocurriendo en el plano de los derechos. Por eso que es posible que también una comunicación de pleno derecho como una comunicación extrajudicial pueda interrumpir el plazo de prescripción, ¿no? Puede interrumpir ese plazo de prescripción, el plazo de la prescripción extintiva, ¿no? Por eso se justifica eso, porque operan de una manera distinta y también operan en planos distintos. Están operando en planos distintos. Bien, volvemos acá a las láminas, por favor. Bien, entonces la base del usucapión es el plazo del tiempo, es la posesión, transcurso del tiempo, ¿ya? Mientras que en la prescripción extintiva la base va a ser otra, va a ser la inacción, ¿no? Prescripción adquisitiva y extintiva. La usucapión produce la adquisición de la propiedad y la extinción de un derecho por la posesión prolongada de un bien. El fenómeno adquisitivo y extintivo, porque se adquiere la propiedad y se extingue la propiedad del propietario original, son consecuencia inmediata del cumplimiento del plazo, unido a los requisitos de ley. En la extintiva, el tiempo no extingue ningún derecho. Incluso la generación de efectos no es consecuencia inmediata del cumplimiento del plazo, sino de la voluntad del beneficiario de hacer uso de la prescripción. La gran protagonista de la prescripción extintiva no es el cumplimiento del plazo, sino la voluntad del deudor de beneficiarse con la prescripción. Si el deudor no manifiesta su voluntad de beneficiarse con la prescripción, sea en vía de excepción, como excepción de prescripción, o sea en vía de acción, también se puede demandar la prescripción. Si es que el deudor no se quiere beneficiar con ella, esta nunca opera. La extinción de derecho no es automática. No es cierto que la inacción del titular de un derecho sea suficiente para asimilar las reglas de la extintiva a la usucapión. En la usucapión, en la segunda, subyacen otras razones de igual valor que la justifican, como la necesidad de generar riqueza social con la posesión y la importancia de sanear títulos de propiedad. Si la negligencia del titular bastase para equiparar ambas instituciones, ¿cómo se explica la usucapión del propietario? ¿No? El Código Civil reconoce la posibilidad de que un propietario pueda usucapir su propio bien, ¿no? Digamos, una persona tiene un título, pero ese título se le perdió, era una minuta simple, y esa persona adquirió, digamos, ese título en los años 80, pero ha estado en posesión desde los 80 hasta la actualidad. La Corte Suprema, la jurisprudencia en general, permite que un propietario pueda demandar para adquirir otra vez el bien, sí, lo permite. Y ese va a ser también uno de los puntos que va a resolver el Pleno. Va a ser uno de los puntos que va a resolver el Pleno también, ojo. Si un propietario puede adquirir por prescripción, y probablemente el Pleno ya zanje esa discusión de una vez, ¿no? De que no hay ninguna discusión doctrinal o jurisprudencial más allá de poder reconocer esa función de la prescripción, ¿no? De reconocer una función distinta a la adquisitiva. La prescripción tiene una función principalmente adquisitiva, pero también tiene una función saneadora, una función de poder arreglar un título que tiene algún defecto.
también tiene una función de probanza, ¿no? Tiene una función de poder demostrar que existe un derecho, ¿no? Entonces, eso también va a poder ser demostrado quizá en la sentencia del 11º Pleno Casatorio Civil, ¿no? Entonces, esta situación del propietario que adquiere el bien, en esta situación podemos ver que la prescripción adquisitiva es una institución más compleja, donde el castigo a una persona no necesariamente es el fundamento de la institución, ¿ya? Por lo que si uno dice, en la extintiva se justifica la extinción del derecho en la negligencia del acreedor y en la adquisitiva se justifica la extinción del derecho de propiedad en la negligencia del propietario original, eso no es del todo cierto. Porque hay casos, como acabamos de ver, la usucapión del propietario, en los cuales la usucapión no tiene una función de castigar a alguien, sino una función de poder sanear un título, de poder extinguir discusiones respecto a la titularidad de una persona, ¿no? Bien, entonces ambas instituciones no comparten la misma naturaleza, ¿no? El paso del tiempo y la inacción no son elementos suficientes para poder asimilar las reglas de la prescripción extintiva a la prescripción, ¿no? Por ello, no deben compartirse las opiniones que consideran que la remisión de cartas notariales puede interrumpir a la usucapión, y el fundamento de los efectos interruptivos del emplazamiento judicial solo descansa en la aplicación de estas reglas, ¿no? Entonces, aquí hay un problema, ¿no? Entonces, si me llega un caso semejante, yo, ¿cómo lo resuelvo, no? ¿Cómo lo resuelvo? Primero de parte de quien esté, ¿no? Si es la parte del demandante, aquella persona que está demandando la prescripción y que le han remitido una carta notarial, hasta antes de lo que diga el Pleno, vamos a ver cómo resuelve el Pleno, lo que debería decir es, señor, acá hay un vacío normativo que ni siquiera merita ser llenado, porque el legislador no ha previsto una norma que diga que las cartas notariales tienen este efecto interruptivo. Y si una jurisprudencia o una sentencia está indicando que se generan ese efecto interruptivo, bueno, señor juez, indique la base legal con la cual sustenta eso. O indique cuál es el ejercicio interpretativo, el ejercicio analógico que ha realizado para llegar a esa conclusión. No se indica en ninguna sentencia de la Corte Suprema, no se indica en ningún pleno jurisdiccional cuál es el razonamiento que está detrás de poder llegar a esa conclusión. Parte demandante. Y en la parte demandada, si es que una persona está en peligro de perder el bien por prescripción, bueno, hay que ver nosotros como abogados litigantes la orientación jurisprudencial de la Corte Suprema. Y la Corte Suprema en estos casos está señalando ya una posición clara, ¿no? La posición es: la carta notarial no afecta a la pacificidad, que solo puede ser cuestionada mediante violencia, pero sí tiene este efecto interruptivo, ¿no? Esa va a ser la línea jurisprudencial que está adoptando la Corte Suprema y probablemente la que se adopte en el 11º Pleno Casatorio Civil. Yo creo que van a resolver en ese sentido. Bien, entonces conclusiones. Históricamente, la idea de unificar los regímenes de prescripción extintiva y la usucapión, tomando como criterio uniformizador el tiempo y la inacción, fue propuesta por los glosadores del derecho romano, por los comentaristas del derecho romano. Y esto fue tomado por el jurista francés Domat y terminó inspirando el Código Civil francés y otros códigos que se basan en el Código Civil francés, como el Código Civil peruano de 1852. Si bien los códigos civiles de 1852 y 1936 brindan un trato conjunto a las reglas de la extintiva y la usucapión, eran claros al momento de indicar que solo el abandono y el despojo, el reconocimiento de derechos propietarios y la situación extrajudicial producía estos efectos interruptivos, ¿no? Pero ocasionaban esta distinción siguiendo un criterio diferenciado, ¿no? El código de 1852, este código de 1852 tomaba esa solución en base a regular en un solo acápite, en un solo capítulo, a la prescripción extintiva y a la prescripción adquisitiva, siguiendo una línea francesa.
mientras que el Código Civil del 36 seguía otra línea, ¿no? De ambas instituciones son distintas, son separadas, pero si hay alguna duda respecto a qué reglas aplico para la interrupción, puedes utilizar en lo que corresponda las reglas de la prescripción extintiva, ¿no? Había una remisión. El Código Civil del 84 acoge un criterio distinto. Ambas instituciones están separadas y si hay una discusión sobre las reglas de la interpretación, bueno, tú ya ves cómo lo solucionas, ¿no? No hay una solución expresa y precisamente, como les digo, es aquello que busca ser resuelto por el 11º Pleno Casatorio Civil de la Corte Suprema, ¿no? Este vacío legislativo. Y es esta separación que brinda el Código del 84 y que es una separación muchas veces criticada, ¿no? Este criterio de política legislativa que existía en el Código del 84 es un criterio cuestionable porque se separó a la redacción del código en distintas comisiones de elaboración. Una parte hace reales, una parte hace obligaciones, otra parte hace contratos, otra parte hace prescripción y caducidad y luego lo sumamos, ¿no? Y por eso tenemos un código que muchas veces es inconexo, ¿no? Un código que, si tenemos la parte de reales, de prescripción adquisitiva, y tenemos dudas respecto a cómo se interrumpe, no tenemos una remisión en el libro de prescripción y caducidad. ¿Por qué? Porque no lo hicieron las mismas personas. Lo hicieron en momentos separados y probablemente ni siquiera coordinaron entre sí, ¿no? Entonces, esta solución va a buscar ser resuelta este mes que viene, de octubre, el 25 de octubre, mediante el 11º Pleno. Y esperemos, bueno, poder estar comentando en un futuro estas decisiones. Bien, eso sería todo por mi parte. Les agradezco nuevamente por la amable invitación y quedo atento a sus preguntas.